Hola, buenas tardes a todos. Hoy, 6 de octubre del 2022, desde la Fundación para una Democracia Participativa, queremos encontrarnos y compartir con todos ustedes un material nuevo para la ciudad de Trelew acerca de sus calles y su urbanidad. En este encuentro lo que vamos a hacer, y ustedes van a poder encontrar, es una presentación general. Vamos a conocer quiénes fueron los artífices de este libro que nace hoy. Vamos a escuchar a cada uno de ellos con sus reflexiones, con sus aportes, cómo pensaron sus aportes, por qué, etcétera, y qué reflexiones pueden hacer al respecto. También nos acompaña su diseñadora gráfica, que ya iremos presentando a medida que vayamos avanzando. Tenemos también el orgullo de que nos acompañe Juan Aguilar, que es el presidente de los concejales, de los legisladores de la ciudad, quienes deciden el nombre de las calles, qué nombre tendrán y si las cambiamos o las dejamos. Y bueno, hay otros amigos de la Fundación como Gabriela, como Horacio, como Patricia Ken y otros que están allí acompañándonos en el evento. Así que en principio tendremos hasta 15 minutos cada uno y terminaremos a las 7:30 de la tarde entre todos. Gracias por estar a todos y vamos a comenzar. Voy a comenzar yo y luego le pasaré la palabra a Magalí Robert. Le daré un marco general a esto. Bueno, quería en primer lugar usar 2 o 3 minutos para hablar de la Fundación, que es la que permitió que este libro llegue a las aulas de Trelew, que llegue a sus docentes y a los artífices culturales de la ciudad, bibliotecas, vecinales, centros culturales, inclusive periodistas y otros que puedan ser, digamos, un público amigo de este tipo de materiales. FUDEPA ya tiene 26 años. Su primera actividad con fuerza comenzó en 1998. Su sede está en Trelew. Comenzó siendo una pequeña ONG local para irse transformando lentamente en una ONG regional y hoy es una fundación internacional con actividades en muchos países del mundo. Esta fundación comenzó con su primer proyecto pensando el entorno. Fue una propuesta vecinal por vecinal acerca de lo que era el presupuesto participativo, cómo se podía implementar en la ciudad. Se escribió un proyecto integral en aquel momento y se le presentó a los concejales y a las vecinales, porque pensábamos que los bienes de la ciudad y su dinero podía tener otra forma de ser gestionada para una democracia local mejor. Desde allí, 1998 a hoy, pasaron 10 jornadas de distintos temas, 2 congresos nacionales de derechos humanos con la presencia de muchísima gente. Algunos coorganizadores están aquí hoy, hace mucho tiempo ya en eso, uno en Madrid, otro en Trelew. Pasaron 3 libros nuevos y originales de la Fundación, una decena de capacitaciones sobre holocausto, sobre medio ambiente, sobre cultura. Ha sido un largo camino de FUDEPA para estar de pie, sobrevivir y aportarle a la sociedad lo que creemos puede ser algo enriquecedor, constructivo. Informes, actividades, cine, debate, charlas, eventos, nunca menos de varios eventos por mes durante todos estos años. Todos los que nos acompañan aquí son amigos de este recorrido. Siempre han colaborado, han asistido, han ayudado, se les ha pedido distintos tipos de colaboración y siempre han estado. Ustedes, los que nos acompañan hoy, y decenas de personas que en este largo recorrido de FUDEPA han estado y siguen estando con nosotros. También hacerle un agradecimiento a las autoridades de FUDEPA. Hay algunos aquí, Horacio Giaquinta y otros, Carla Torcoletti, Emilio Volado, que sostienen las ONG, que nos sostienen a todos nosotros. Quiero contarle a los docentes, a los ciudadanos de Trelew, que las organizaciones no gubernamentales como la nuestra no tienen financiamiento ni partidario ni estatal. Nosotros no contamos con fondos económicamente hablando ni de los gobiernos locales, ni provinciales, ni nacionales, ni de ningún partido político nunca en los últimos años. Es decir, que hay que sostenernos
con voluntariado. Por eso vamos a poner aquí un link que va a solicitar, va a pasar la gorra para todos aquellos ciudadanos que les interesó el libro, que lo consideran una obra valiosa, para que, como me enseñaron mis fundraising, paguen un cafecito, dice, que es una forma de recaudar a modo de solidaridad, vía Mercado Pago. Agradecerle muy especialmente a este libro, a todos los que están presentes y a una persona que lo hizo posible, que fue central, que fue esencial, que fue Eliana Lagui, su diseñadora. Eliana iba recibiendo en los últimos 2 años materiales y los iba transformando visualmente, porque este libro que hoy les contamos tiene como objetivo ser bello, tiene como objetivo transformar un tema como puede ser las calles, de alguna manera fría o árido, transformado en algo bello, interesante y atractivo para los jóvenes escolares de la ciudad. Sin una diseñadora que pusiera miles de horas en esto, esto no hubiese sido posible. Así que gracias, Eliana, por tu trabajo durante 2 largos años muy intensos, y también a tu compañera que estuvo en la primera etapa, en los primeros borradores, de Candela Dalmau, que estuvo en los primeros borradores de este libro. También a otros voluntarios de FUDEPA que fueron al Consejo Deliberante y vinieron muchas veces a buscar, a planeamiento, a Juan Aguilar, que destrabó, quiero contarles un secreto interesante. Hasta hace pocos meses atrás nos seguían quedando 9 calles sin saber qué significaban. ¿Dónde estaba ese expediente? Después de 3 años no encontrábamos, y gracias al aporte de Juan Aguilar y a planeamiento terminamos de descubrir algo que parece muy simple. ¿Cómo se llama una calle? ¿Qué significa? ¿Cuándo fue nombrada? ¿Y hasta dónde y de dónde va? ¿No es cierto? Algo simple. ¿Qué dirección tiene? ¿Cuándo se la nombró? ¿Y qué significa? Eso nos costó 3 años de trabajo a muchas personas. No hay una página web donde uno pone calle y salen todas las calles y uno junta y en 2 meses lo acomoda y transforma eso en un libro. La ciudad tiene una deuda, como muchas ciudades de la Patagonia, de digitalización, de mejora, de procesos de perfeccionamiento en ese sentido, que iremos hablando. Este libro también, chicos, a todos los que nos están escuchando, es un libro abierto. Significa que es una plataforma a seguir construyendo. Nosotros vamos a presentar una nota en el Consejo Deliberante la próxima semana o la otra, para que el Consejo haga una especie de acuerdo y que cada vez que una calle nueva se incorpore, nos informen oficialmente, nos manden un pequeño mail y poder reformar el libro. Pero también, a modo de Wikipedia, una construcción colectiva que puede ser mejorada, dejarlo abierto para que historiadores de la ciudad, como David y muchos otros, gente que realmente sabe, no como yo, que realmente sabe, pueda en algún momento encontrar tiempo y dedicarle y agregarle y enriquecerlo. Recuerden que yo no soy historiador y que toco de oído en muchos temas. Así que creo que hay muchos invito a los historiadores de la ciudad a verlo, a mejorarlo, a agregarle y a sacar todos los años una versión nueva, superior, con menos errores y con más riqueza conceptual y didáctica. Es un libro gratuito, como todo lo que ha hecho FUDEPA. FUDEPA no hace capacitaciones, charlas, eventos, jornadas, ciclos de cine, congresos, pagos, o eliminatoriamente pagos. En el mejor de los casos pasamos la gorra, porque es una organización sin fines de lucro, y así nos hemos dedicado todos estos años. ¿Y para quién es este libro? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, cuando yo fui concejal me llamó mucho la atención el proceso de cómo se nombraban las calles. En ese momento el señor que está al lado mío trabajaba en la municipalidad y nos mandaba cosas. Por ejemplo, recuerdo una vez que nos mandaste: gente, hay todavía 10 calles sin nombre, les pido por favor que le pongan nombre. Ya llevamos 1 año del pedido y esos vecinos siguen calles sin nombre, viven con una calle sin nombre. No pueden decirle al cartero, no pueden decirle al taxista, ni pueden decirle a nadie dónde viven. Eso pasa en cualquier ciudad, no solo en Trelew. Se demoran muchas veces los loteos, las urbanizaciones, y requiere todo un trabajo de sincronía entre legisladores, planeamiento y vida urbana, digamos, ¿no? Bueno,
Me llamó mucho la atención, se debatió mucho el nombre de calles, y ahí se me ocurrió que había que reunir todo esto. Quiero decir que el primer esfuerzo que yo encontré fue del doctor Guerra, que encontré un anillado bastante antiguo ya, que fue como una base de lo que yo pensé que se podía hacer. Y así llegamos a este libro, que tiene como objetivo ofrecerle a la ciudad y a la cultura de la ciudad un material que quede, que se vaya enriqueciendo para muchos usos. ¿Qué usos, por ejemplo? Bueno, el libro se cruza con muchos temas. El primer tema, que es mi especialidad, que es la política, el libro es un libro que refleja o expone o le pone luz a las calles como lugar de lucha. El nombre de las calles es un lugar de lucha. A ver, ¿cómo les transmito? ¿Qué entiendo por lucha en este caso? Como un lugar en el que distintos sectores de nuestra comunidad pujan porque nombres que ellos se sienten orgullosos queden registrados en la historia. Ponerlos primero en la historia para que para siempre estén en nuestra comunidad. Hay otros tipos de luchas, por ejemplo. Nosotros hicimos un cuestionario muy interesante. ¿Las calles pueden traer problemas? Sí, ¿verdad? ¿Pueden traer luchas? ¿Qué luchas? Bueno, la ciudad de Trelew acaba de tener los últimos fogonazos de un debate sobre Julio Garroca, por ejemplo, que vino, que se debatió. No es solo la única lucha sobre el nombre de las calles. Las calles pueden ser un ámbito de disputa, de memoria, del lugar en donde se quiere dejar reflejado algo prioritario o sentimientos nacionales, sentimientos patrióticos, sentimientos de indignación. Por ejemplo, la ciudad tenía una calle muy importante que se llamaba Estados Unidos, y cuando fuimos a la Guerra de Malvinas la cambiamos por el nombre Soberanía Nacional, porque un sector de este pueblo sentía que Estados Unidos era aliado de un adversario nuestro y había que borrarlo de la calle, y le pusimos Soberanía Nacional. Un pequeño ejemplo de esas luchas culturales de nuestra historia. Muy bien. Nosotros también usamos la democracia interna y propusimos ponerle nombre a las calles. Una de las cosas que el libro va a enseñarles a ustedes en las aulas es que las calles se pueden proponer nombres, que hay mecanismos democráticos en la ciudad para que ustedes piensen qué nombre le pondrían a una calle. Nosotros, la última propuesta que le hicimos a la ciudad fue en junio del año pasado, porque había fallecido una persona que queríamos y valorábamos mucho, aunque no personalmente, sino como comunidad, que se llamaba Hilda Fredes. Hicimos un documento y lo presentamos en el Consejo Deliberante para que una calle de nuestra ciudad lleve su nombre. Otras comunidades, otros grupos pueden proponer a sus líderes, a su gente, para que las calles lleven su nombre. Tenemos que entender todos, gente querida, que se abren calles nuevas todo el tiempo. Esto me lo enseñó este señor que está aquí al lado. No es que las calles de la ciudad son las que están y quedarán por siempre con esta cantidad o con este número, sino que las calles se van abriendo nuevos, porque a medida que crece el ejido urbano y se desarrolla la comunidad, se abren calles, pasajes, cortadas, y hay que nombrarlas. Por lo tanto, hay siempre oportunidades de nombrar calles. Pero también hay oportunidades de cambiarle el nombre a las calles. Por eso yo quería recordarles que la ciudad cambió sus calles en 1917, hizo un cambio conceptual muy dramático. No dramático, sino significativo. Miren cómo los cambió. Cambió todas las calles de su centro y dijo: vamos a sacar Perú y vamos a poner Rivadavia. Eran calles céntricas, ¿no? En 1917 casi todos lo eran, por el tamaño. Artes la sacamos por Sarmiento. Buen Orden por Moreno. Piedad por Urquiza, etc. ¿Qué significa ese cambio drástico de muchas calles del centro? Que en ese tiempo nuestra comunidad decidió poner en el centro de nuestra cultura a los gobernantes y a los patriotas históricos. Y entonces decidió que a eso era lo que había que recordar y que había que ponerlo en el centro de la comunidad, y así decidió cambiarle el nombre a casi todas las calles del centro. Pasar de cosas naturales o de otro tipo como Buen Orden o Arte para poner a nuestros líderes nacionales. Eso significa que las calles expresan tiempos, culturas,
prioridades, valores. Y eso hay que entenderlo. No son neutras, no da lo mismo, expresan muchas cosas que están detrás. Y eso está bueno para entenderlo. También es muy interesante pensar en las calles como temas prioritarios. Cuando nosotros hacemos el estudio de las calles, lo que observamos es que nuestra comunidad, nosotros mismos, hemos decidido que las personas ocupen el centro de la escena, ¿verdad? 57% de las calles llevan el nombre de seres humanos. Después veremos qué seres humanos elegimos, qué tipo de roles históricos de esos seres humanos. Pero solo el 9% lleva el nombre de cosas vinculadas a nuestro entorno y a nuestro medio ambiente. 60%, para decir algo en general, vinculado a seres humanos, que han hecho cosas por nuestra sociedad, por nuestra historia, por el poder. Y nuestro entorno natural, nuestras especies, nuestro entorno geográfico, biológico, está presente de un modo muy minoritario. ¿Podría ser de otro modo? Podría serlo. ¿Podríamos tener una presencia más fuerte en la conciencia ambiental? Podría serlo. ¿O no? Ese es un debate que una comunidad se tiene que dar. ¿Qué quiere dejar plasmado en sus calles? Otro tema es el género. Saben ustedes que de todos los seres humanos que nombran calles, 255 son hombres y 25 solo son mujeres. 255 a 25. Ahora que ha vuelto la lucha por el género, por el reconocimiento, por la igualdad, es interesante ese debate. ¿Será a la hora de priorizar mujeres, de incorporar el reconocimiento del género también en la ciudad? Hay que debatirlo, hay que discutirlo. Otro tema muy interesante, que hoy nos va a hablar Magalí, también David, es la lucha por la memoria de nuestras comunidades. Y ahí hay una tensión entre la comunidad galesa y la comunidad mapuche. ¿Cuántas calles representan a los galeses en nuestra comunidad y cuántas a los mapuches? Ustedes sabrán que los galeses superan muy ampliamente la cantidad de calles de comunidades originarias. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Les gustaría que sea de otro modo? No sé, el debate está abierto, tendrá sus razones. Pero está claro que una comunidad como la galesa luchó por dejar plasmado en la historia y en la memoria a su gente. Y eso tiene su valor y tiene su significado para discutirlo. Entonces las comunidades pueden defender su memoria a través de las calles. Y eso es interesante de ser pensado. Este libro finalmente tiene y van a poder encontrar en él murales. Hemos decidido rescatar murales de la ciudad, algunos. Les quiero hacer un adelanto a los docentes que están viendo esto, porque FUDEPA va a sacar muy pronto un pequeño libro sobre murales de la ciudad y su relación con la vida cívica. Pero hemos decidido rescatar algunos murales para que los revaloricemos, los dejemos para la historia. Hemos decidido rescatar algunas fotos antiguas. Hay obras de arte, hay una obra de arte original, pura, de nuestra querida amiga Andrea Rus, artista plástica de la ciudad, conocida, valiosa. Gracias, Andrea, por donarnos esa obra para ese libro. Hay mapas. Le hemos dejado a todos ustedes otras formas en el libro, otras formas de organizar las calles. Las calles pueden ser de una manera, o pueden ser en diagonal, o pueden ser en corona. Las ciudades pueden organizarse de muchas formas, y hemos dejado algunos ejemplos para que entiendan que hay alternativas y que las ciudades pueden verse de distinto modo. Una de ellas, muy conocida por el público, es La Plata, que decidió otra forma. Bueno, lo hemos dejado ahí para que los estudiantes lo aprendan. Finalmente tenemos actividades. Creo que es un fuerte de este libro, y no es precisamente de su autor, sino de los colaboradores de este libro. Yo he hecho algunas actividades, pero el 80% son actividades creadas especialmente para este libro por algunas personas que hoy vamos a conocer, que vamos a escuchar. El libro puede ser trabajado una vez por semana, con una actividad por semana durante un año. Si en el aula o si en un grupo cultural se desease pensar a las calles como articulador
de una discusión urbana, de una discusión histórica, de una discusión geográfica, de una discusión política, podrían trabajarse durante un año porque hay al menos 25 actividades grandes y algunas actividades pequeñas a lo largo de todo el libro como propuestas para pensar las calles y para las calles y la creación, las calles y la política, las calles y la memoria. Así que podría ser un material para ser trabajado anualmente perfectamente, y eso tiene un valor muy grande. Bueno, hasta acá llego yo. Agradecerles a todos, esto recién empieza. Las calles de la ciudad nos enseñan mucho quiénes somos, qué valoramos, qué priorizamos. Es muy lindo ver cómo la política y las calles están muy relacionadas. Yo anotaba por ahí, ahora no lo encuentro, estoy como... era el tema de que nos gusta lo lejano. Está muy claro en el nombre de nuestras calles que nos sentimos más a gusto con lo lejano. ¿Quién fue presidente? ¿Quién fue inmigrante? ¿Quién pasó en el siglo XIX? Lo cercano, nuestra gente, está prácticamente ausente. La ciudad tiene una figura muy interesante, muy linda y muy desvalorizada en los medios de comunicación, que es la figura del ciudadano ilustre. El poder legislativo decide, los representantes del pueblo deciden a quién mencionar, a quién premiar por su historia y por su trayectoria, el ciudadano ilustre. Sin embargo, tal vez es una propuesta, no lo sé, o una sugerencia, se podría relacionar a los ciudadanos ilustres con los nombres de las nuevas calles. Las personalidades locales, los líderes locales, los intendentes no tienen sus calles en la ciudad de Trelew. Hay presidentes, hay calles como Guatemala, que está muy bien, o como Nicaragua, pero los intendentes que han fallecido no tienen sus calles, por ejemplo. Y eso podría ser un debate interesante. ¿A quién premiar? ¿Cómo premiarlo? ¿Y para qué? ¿Qué tipo de rescate histórico queremos hacer mientras caminamos por nuestras calles? Gracias a todos. Vamos ahora sí a escuchar lo importante, lo valioso, que es la incorporación de todos estos amigos. Vamos a empezar con un tema, prepárense, porque es un tema complicado. La comunidad galesa y nuestras calles. Y para eso van a opinar dos compañeros, Magalí Robert y David William. Les paso la palabra primero a Magalí y luego a David, y les tiro la pelota a ustedes. Adelante. Gracias, José. Bueno, no era mi intención entrar en un debate. José María tiene la tendencia a verlo todo como parte de una lucha política vigente y siempre vigente, ese es el tema. En mi caso yo no lo tomo como que la selección de los nombres haya sido designada como no sé, como una bandera, sino como reconocimiento a gente que alrededor de cada uno de nosotros ha ido haciendo mejor el lugar donde vivimos. Por eso me gustaba lo que acotaba recién José María, que es llamativo que no sean nuestros intendentes los que figuren, y sí los presidentes, y gente que sí, que nos resulta lejana. Repasando el libro, varias veces me tocó, y lo revisé, y qué llamativo, zonas de Trelew. Yo a medida que leo los nombres de las calles voy ubicando, soy nacida y criada, así que de este lado ponemos todas las plantitas, de aquel lado están todos los pueblos de la provincia del Chubut, de aquel otro lado, y tiene que ver también, creo que me va a seguir en esto, bueno, el profesor, ¿no? Que está al lado tuyo, José, que a medida que Trelew crece, va encontrando como nuevos valores que quiere destacar, y son esta cosa del ciudadano ilustre, creo que tiene que ver con eso también. En el momento que uno destaca al vecino, no siempre son los valores prioritarios para toda la sociedad, sí son valores que a la distancia le vamos tomando la dimensión que tienen. Esto de ser un buen vecino, de ser
un hacedor cultural, un promotor social. Tenemos en el libro varios ciudadanos que han sido dirigentes de fútbol, un comerciante famoso su negocio, ¿no es cierto? Pero todos ellos han sido, en ese momento, supongo, cuando se eligieron esos nombres, han revalorizado determinado valor. El de la comunidad, primero, ellos no trabajaban para Comodoro Rivadavia, era para Trelew, y ponían el esfuerzo en que eso sucediera en esta ciudad, y por eso se dio en llamar en su momento la ciudad más progresista del sur argentino, y por eso dejó de ser punta de rieles para hacer cruce de rutas, y a partir del trabajo de cada uno de ellos. Y creo que en eso puedo encuadrar también el reconocimiento a los galeses que se hace a través de las calles. Hubo una movida muy importante hacia 1965 con el centenario de la colonización, y la ciudad crecía hacia el norte, entonces hubo que agregar nombres a la ciudad, y se eligieron estos prohombres de su época, porque ya con alguna distancia en el tiempo podían decir que hicieron a favor de Trelew. También encontraba en estas luchas que le gusta marcar a José, hasta en las fechas. Nosotros tenemos calles con fechas. 13 de julio, se los dejo, lo buscan en el libro. A mí en lo personal no me significa nada el 13 de julio, o un 13 de diciembre. Sin embargo, sin escarbar mucho, 13 de diciembre, el Día del Petróleo, bueno, sí, pucha, pertenecemos a una región marcada por el petróleo, por su descubrimiento, eso potenció mucho nuestra zona. Tenemos, ahora me acuerdo, de los vecinos destacados teníamos también gente que ha hecho mucho por el parque industrial. Nunca me tocó ni trabajar, ni vivir cerca, ni ninguna cosa, entonces me llamó mucho la atención que entre nuestros vecinos destacados con un nombre en la calle esté también aquel que como trabajador textil le puso onda al equipo de fútbol del parque industrial, por ejemplo. Maravilloso. Ojalá pudiéramos ponerle el nombre de nuestros vecinos, también como para ir marcando identidades, ¿no? En esta ciudad, tal cosa. Creo que lo hacemos en alguna medida consciente o inconsciente, esto de, bueno, no, basta. Le ponemos nombre de pueblos del Chubut a todo este barrio, así no le pisamos el callo a nadie, no quedamos mal con ninguno. Entonces así, por ejemplo, los caciques tienen grandes arterias, pero están distribuidas por toda la ciudad. Ahora no me va a salir ninguna, no me pidan eso, pero si los contamos no son tantos, y tenemos capitanes, generales, coroneles, gobernadores de todos colores, de todo tipo, de toda época. Sí, es un mapa para pensar, sí es un libro lúdico, es un libro para disfrutar, creo, no solo es información, creo que es más la información que le falta, con seguridad, pero sí es un libro para meterse a conocer, para despertar curiosidad. Yo me destaqué algunas cosas. Hay una calle que se llama Aeroposta Argentina. De ahí podemos hablar de historia, podemos hablar de literatura, de la cuestión social, de lo que puede haber representado o no el recibir correspondencias en estas zonas hace 80 años. Tenemos calles con nombres escritos específicamente en lenguas originarias, ahónico, el choique propiamente. Tenemos fauna, tenemos lenguas originarias.
Si fuera un trabajo docente nada más, sería demasiado amplio. Creo que esto es para gente curiosa, gente que tenga ganas de investigar, gente que tenga ganas de ir y ver, no, a este le faltó marcar tal cosa, porque se quedó cortito con esta definición. Qué sé yo, a mí se me ocurre, Perito Moreno, Ameguino, también, grandes discusiones podemos dar sobre los dos. No podemos decir que no han marcado nuestra zona, que no han, nuestra zona y nuestra idiosincrasia como región. Hoy nuestro Museo Paleontológico va al frente de avances del área. Bueno, y así, sobre cada uno de los temas iba encontrando cosas muy... si quieren charlar de geografía, también tenemos calles de geografía. Si quieren charlar de vecinos destacados, ya les decía, hay varios. Hay otros muchos que no teníamos toda la información, pero está abierto el libro y tiene un espacio para que sigamos investigando con eso. Yo desde mi lugar en la fundación, así como de costadito, no tengo más que agradecimiento para Andrea, Eduardo, Viviana, Gonzalo, Laura, David, Rodolfo y José María, que se hayan tomado este trabajo, que lo estemos dando, Eliana, por favor, que me olvidé, sí, Eliana, que lo estemos entregando gratuitamente. Ojalá sea, no sé, ¿cuántos de ustedes todavía juegan a Pictionary y esas cosas los sábados de la noche con los amigos? No sé si queda alguno, pero sería interesante jugar con estas cosas. Estos son lo nuestro, somos lo que somos en base a gente como esta, que nos fue marcando el camino. Gente como esta y gente como la que usó su nombre para ponérselo a una calle. Gente que dice, esto hay que destacarlo. Bueno, nada, que podemos recorrer historia, fauna, flora, geografía, y que son bienvenidos todos a hacer el aporte para que esto siga creciendo, como dice José María. Mil gracias. Gracias, Magali. David, tu turno para hacernos pensar un poco, enseñarnos. Hola, estaba tratando de activar el micrófono. Bueno, muy interesante el resumen que hizo Magali, sobre todo teniendo en cuenta que yo no preparé demasiado un resumen porque no solamente tengo actividades médicas y familiares y sociales, sino que lamentablemente o no, mis intereses son múltiples y todo me interesa, todo me cuesta, entonces. Bueno, en primer lugar, quería aclarar que las correcciones o los agregados que yo hice con respecto a las calles no son solamente con respecto a lo galés, sino también a lo aborigen, y que no todo lo que figura en el libro fue escrito por mí, hay aportes de otras personas, y también hay calles que no me llegaron a la lista, entonces no revisé, o que no conocía y por lo tanto tampoco revisé, tanto en las calles con nombres galeses como en las calles de nombres aborígenes. También es cierto que es una alta preponderancia de calles masculinas las que hay, y que tiene que ver con la cultura de la época en la cual no solamente llegaron los galeses, que eran, por supuesto, en el contexto en el cual se vivía, la mujer era considerada en la práctica menor de edad, entonces no firmaba. Por ejemplo, algunas mujeres habían Rawson cuando se funda Rawson, pero el acta de fundación están los nombres de los hombres nada más. Igual es cierto que la mayor parte de las mujeres no estaban en ese momento porque vinieron más tarde en Merielen en 2 viajes, pero los hombres habían cruzado a pie y las mujeres venían en barco, en un barquito que servía a la colonia. Pero sí, hay un sesgo que se debe a la época. Los hacedores culturales, sociales y políticos eran los hombres, siempre, por supuesto, con la ayuda de las mujeres. La única mujer considerada mayor de edad en ese momento era la dueña de lo que hoy es las 5 esquinas, que se conocía como Ebonkin, la Lomita, Betsy Hughes, que había quedado viuda apenas llegó porque su marido murió de tuberculosis, John Hughes murió de tuberculosis,
y ella era la mujer mayor, la única mujer mayor de edad. Tenía hijos varones, pero eran menores de edad. Así que es la única propietaria de tierras de la época que tiene una chacra que lleva su nombre, Betsy Hughes. Es en camino a lo hoy Club Trelew de rugby. La lomita está toda, se usó mucho como cantera, y eso es lamentable porque ese lugar, más allá de haber sido la chacra de ella, fue previamente un sitio arqueológico aborigen. Está lleno de, si uno va ahí encuentra todavía algún, hasta yo una vez encontré un pedazo de flecha y una boleadora, cuando era chiquito, y me contó un amigo, compañero de rugby, que ese lugar se sacó la tierra o la arena para hacer las bases del Club Trelew de rugby, y se encontraron flechas en el club después. ¿A qué voy a esto? Que las mujeres no figuran en la historia no solamente por el hecho de que eran tan importantes como los hombres, pero los que firmaban, los que salían en la foto, los que figuraban eran los hombres. Los que escribían los libros eran los hombres, los que escribían los artículos de la Constitución que tenían los galeses eran los hombres, ¿no? Y bueno, lo otro que hay que tener en cuenta es que las calles reflejan todavía hoy en día aquello que se priorizaba en el momento en que se les dio el nombre, como bien dijo Magali también. Siempre hay que entender lo que uno está estudiando en historia, en el contexto o con la vara con la que se medía en ese momento. Esto significa que es difícil aplicar conceptos que hoy en día tenemos y llevarlos a la práctica, a los conceptos de la época. Es por eso, por ejemplo, que las calles centrales de la ciudad tienen nombres de próceres argentinos o de fechas patrias, y uno se va extendiendo hacia la periferia y aparecen nombres de aborígenes, nombres de galeses, nombres de sindicalistas, nombres de hacedores de la cultura, bueno, etcétera, ¿cierto? Así que es importante tener en contexto, y lo otro que es importante tener en cuenta es lo no fácil, por no decir difícil, que es cambiar el nombre de una calle. Ya contaba José María lo de la resistencia de los vecinos a cambiar el nombre de la calle Roca, por ejemplo, ¿cierto? A mí se me molesta que en el año 2015 se le puso el nombre de Lady Diana Spencer a la calle que llevaba el nombre del primer cartero de Trelew, que era William Pugh. Y lo dice específicamente la ordenanza, que por ahí tenía el nombre, pero bueno, acá la tengo. Ordenanza número 12109/15, sustitúyase el nombre de William Pugh, asignado a la calle, bla, 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 por el de Lady Diana Spencer. Y uno se pregunta, ¿qué hizo Lady Diana Spencer por los otros? Aparte de visitarnos, ser la princesa de Gales impuesta por Gran Bretaña, porque ni siquiera los galeses le eligieron, y ir a tomar el té, y bueno, darle una muy bien aprovechada propaganda a la casa de té en la cual ella tomó el té. Ni siquiera lo terminó, queda medio tacita que está puesta en el museo ahí, porque ella lamentablemente tenía una enfermedad que es la anorexia nerviosa. Digo, ¿qué hizo ella por nosotros, aparte de venir a visitarnos? Y en cambio William Pugh, el pobre tipo, fue uno de los hacedores, más allá de que cobraba por su trabajo, fue el primer cartero de la ciudad. ¿Por qué sacaron el nombre, el primer cartero, y le pusieron el nombre de Lady Diana, que realmente además representaba a un imperio que había estado poquitos años antes en lucha con nosotros por las Malvinas? Y además fue rápido ese cambio. ¿Por qué fue tan rápido? Cuando otros cambios más importantes no se hacen, ¿no? Bueno, siempre se juzga con la vara del momento que uno está, ¿no? Cuando era pequeño, hemos sufrido, no sé si Magali lo recuerda, pero hemos sufrido el problema de que el hecho de ser galenzo era un insulto, era como cualquier extranjero, ser chileno, ser boliviano, ser paraguayo, ser tano, ser gallego. Entonces nos decían galenzo chumay, galenzo pan y manteca, y uno sentía cierta vergüenza de llevar un apellido galés. Hoy en día, en gran parte debido a los festejos del centenario y después con el apoyo del sexentenario, se logró que aquellos que tienen un apellido galés como segundo apellido lo incorporen, aunque no estén anotados en el registro civil, lo incorporan a su nombre, porque hoy en día está de moda ser galés. Y de a poquito
se logran también que esté de moda ser aborigen. Y como yo, como médico, atiendo un montón de gente de origen aborigen, siempre les digo o trato de preguntarles qué creen que significa su apellido. Si lo sé, se los digo, y si no, les pregunto qué creen que significa y de dónde venían y quiénes eran. Tomo notas de quiénes eran sus antepasados cuando pueden, cuando lo saben, porque me parece importante también el resurgimiento del orgullo aborigen. Creo que faltan muchas calles aborígenes en nuestra ciudad. Entre ellos me parece importante que se haya incorporado, no sé cuándo, el nombre del cacique Francisco, que me entero por este libro que estaba, porque creí que no estaba, que fue el primer cacique que recibió a los galeses en Rawson. No los recibió cuando llegaron, ellos se encontraron 9 meses más tarde, cuando ya estaban instalados en Rawson. Y falta creo que falta por lo menos el cacique Galach, que era su hermano, que también fue un muy gran amigo de los galeses, y que fue quien proporcionó, por ejemplo, los caballos, cuando los galeses se estaban volviendo al Chubut después de haberse querido ir en 1867, los ayudó porque él quería que volvieran al valle, porque realmente la amistad y el beneficio mutuo era muy importante. Bueno, después sí, se nota mucho la falta de mujeres, y hay algunos errores. Yo no había tenido tiempo de leer todo el libro, leí la parte que me correspondía solamente, que bueno, dado que se da la oportunidad, uno puede intentar corregir o por lo menos opinar al respecto. Gracias, David. Perdón. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? No, bueno, termina. Si ustedes me dejan, sigo hablando toda la tarde, así que no. Hay que ir cerrando, porque quedan muchos todavía. Hay que ir cerrando. Dale. Dale el último minuto, por favor. Dale. Bueno, básicamente lo que quería decir es eso, que las calles reflejan la vara con la que se medía en el momento en el cual se les dio el nombre, y también la resistencia que hay que se cambie el nombre después. Sin embargo, el caso de Lady Diana a mí me parece un caso muy emblemático, y yo volvería a quitarle nombre y poner el nombre de William Pugh. Muchas gracias. Gracias, David. Permiso, José María. Sí. William Pugh está a la calle ahora. ¿Sí? Sería por atrás de la escuela 744, arriba, en el planta de gas. Bueno, gracias, no sabía. Al respecto, yo lo que quiero aclarar es que la calle de William Pugh por Diana Spencer se cambió justamente porque estaba repetida. Buenísimo. Ese fue el motivo del cambio. Y simplemente... Bueno, igual no estoy de acuerdo en haber elegido el nombre de la persona, pero bueno. Claro, bueno, ese fue el momento furor de Diana Spencer en ese momento, y bueno, simplemente se adoptó, se propuso ese nombre y quedó. Ya vas a aclararle a todos los demás. Muy bien. Recuerden que acá hay un hacedor de las calles. Bueno, se va a llevar todas las glorias y los concejales de tu tiempo, ¿no? Y el castigo. Y el castigo. Bueno, vamos a pasar ahora... Perdón, una otra cosa. Hay resistencia en el lugar porque mucha gente sigue poniendo William Pugh y carteles nuevos, No le ponen Lady Diana en esa calle. Mirá. Vamos a pasar ahora a escuchar a dos compañeras docentes que han trabajado muchas actividades en el libro, dos maestrazas que se van a dedicar a compartir con nosotros cómo es posible lo que los grandes llamamos bajada didáctica, o trabajar esto en el aula, o cómo pensar estas problemáticas con los niños. Así que vamos a empezar con Viviana D'Amico, amiga y maestra, y luego vamos a seguir con Laura Zuluaga, también amiga y maestra, ambas compañeras de FUDEPA de muchos años, siempre cerca, siempre solidarias. Vivi, ¿qué hacemos con las calles en el aula? ¿Qué se puede hacer? Has propuesto muchas actividades que están en el libro. Te invitamos a que nos ayudes a pensar en esto. Bueno, buenas tardes todos, todas, un gusto. Gracias, José. Realmente el libro es muy hermoso. Primero quería decir eso. Yo soy de Madrid y le decía, quisiera que de Madrid pudiera tener un libro así. Bellísimo la ilustración, pero la idea fundamentalmente. Así que primero quería compartir esa sensación. Bueno, había muchos modos de trabajar. En primaria saben que es el tercer grado el que estudia la ciudad, y en general no hay materiales que digamos trabajen, porque claro, las editoriales se ocupan de hacer libros más macro, ¿no?
Así que para tercer grado sería fantástico, pero también para otros niveles. Yo digo, pensaba recién en realidad y repasándolo, que una actividad podría ser, porque se eligió poner los nombres de las calles de manera alfabética, pero no sé si me equivoco, no hay ningún mapa donde estén las calles ubicadas con el nombre. ¿Me equivoco, José? Está el No hay, mapa, pero la escala es un problema. Por lo claro. tanto, el problema es de tamaño y de escala. El municipio se lo Claro, puede claro, dar. como que sin dudas es ¿Cierto? como que sería un trabajo, bueno, el mapa y ubicarlas. La idea que se me ocurrió a mí tiene que ver con pensar que estos nombres son construcciones colectivas y que sin duda es diverso, parece caótico, ¿no? Esos nombres, pero que en realidad así es la vida y así es el modo de convivir de las personas en las ciudades, como que no es homogéneo, por eso claro que sí, que hay disputas de sentidos. Por eso está Roca y hay algunas pocas mujeres y muchos varones, y por eso hay algunos nombres y otros no. Sin duda, eso refleja en principio luchas de sentidos, como los monumentos, ¿no? Eh, y a mí me gustaba la idea de construir con los chicos esto de que todo puede ser transformado en términos de lo humano. Entonces les proponía un proyecto que es un modo de trabajar en la escuela muy valioso, según mi parecer. Entonces el apartado que yo construí tiene que ver con un nombre para la calle de mi escuela y tiene que ver con un ejercicio de simulación. Entonces la idea era, bueno, vamos a simular que le dicen a una escuela que tienen la posibilidad de elegir el nombre de esa calle donde está ubicada la escuela. Y a partir de ahí, bueno, la maestra podría, jugando, ¿no? Primero tendría que, para elegir el nombre, conocer los nombres que ya están dados. Entonces ahí sería un buen modo de repasar lo que propone el libro. Después pensaba que en este primer momento sí la maestra podría ir orientando con algunas ideas que acá fueron dichas, ¿no? Bueno, que algunas calles han permanecido siempre con el mismo nombre, pero otras han cambiado, ¿no? Como si las calles pueden cambiar, como puede cambiar un montón de cosas en las sociedades que entre todos hacemos. Las calles nos permiten, es otra idea que la maestra tendría que tener al ir trabajando, las calles nos permiten conocer parte de la historia de nuestra ciudad. Claro, hay que llenarla, ¿no? Hay que armar el relato, porque solo, no, el maestro puede decir, bueno, ¿por qué estarán nombres de aborígenes? ¿Por qué serán los de galeses? Y ahí ver. Todas las calles con sus nombres tienen y remiten algún significado. Esta es otra idea. Y de algunas refieren a recuerdos de personas, escritores, deportistas, y otras a sitios y acontecimientos. Como que la maestra siempre tiene que tener el sentido y ayudarlos a los chicos a construir este modo de organizar todos esos datos que aparecen en las cuantas calles son. ¿Cuántas calles, José, tenemos? 481. En las 481 clases. Bueno, el A segundo principios momento de que yo les proponía, porque me vino enseguida un proyecto bellísimo que una maestra, una profesora de pirámides tuvo con sus chicos, junto con el acompañamiento ahí de las autoridades, que en realidad ellas bautizaron las calles de pirámides, con un trabajo de investigación acerca de distintos vecinos que habían colaborado con la comunidad. Hay una película que se llama Las calles, que cuenta esta historia, ¿no? Bueno, les contaría eso en un segundo momento, y en tercero les propondría, para finalmente elegir el nombre de la calle de la escuela, de donde está emplazada la escuela, investigar justamente historias de vecinos del barrio y proponer. Así que bueno, ese fue mi aporte. Podría haber sido otro, por suerte otras colegas como Laura y otros tantos han aportado distintos caminos didácticos que se abren con este material. Así que yo, de nuevo, José, de verdad fue una hermosa idea. Te tomo la palabra, que vamos a hacerlo acá en Madrid. Decías que va a ser más fácil.
Y bueno, saludo a todos los concurrentes. Celebro este material que hoy estamos presentando. Gracias, Vivi. Laura, ¿vos cómo lo ves a esto en el aula? Vos ahora estás en el aula con niños. Estoy en el aula, sí. Adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Primeramente, una impresión que quiero dar después de haber leído el libro era esto de esa sensación de gustito más, de querer seguir, como decías vos, ¿no? La finalidad no es brindar un exceso de información, pero sí, cuando empezás a ver, te llama la atención. Los por qué hicieron, qué significa esto, calles que ni sabías que existían, y mientras iba leyendo digo, ¿cómo los estudiantes, cómo los chicos, las chicas en el aula pueden tomar esto? Y ahora que que Viviana hablaba, pensaba, recuperaba en la escuela donde estoy trabajando, escuela 224 de Barrio Santa Catalina. Hace unos años una docente, Karina Flores, trabajó los nombres de las calles que rodean la escuela. Primero, Santa Catalina, porque se llama ese barrio. Después fueron a las calles, ¿no? Cacique Nahuelpan, Murray Thomas. Y la historia los llevó a visitar el Museo del Poeta, o sea, empezaron un recorrido que iban a hacer los nombres de las calles y después terminaron en un museo conociendo la vida familiar de Murray Thomas y todo el contexto, y después lo trajeron a la escuela y lo compartieron en una exposición. Me había olvidado de esas intervenciones también posibles, y me había limitado nada más a, cuando hice mis aportes, a actividades de aula, ¿no? Sin embargo, la riqueza que tiene esto, y mientras las escuchaba y vuelvo a releer, digo, bueno, todos los proyectos que se pueden realizar, lo que te permite los juegos, las actividades lúdicas. En ese entonces, cuando propuse o di mis aportes, yo estaba en un segundo ciclo, ahora trabajo con chicos más chiquitos también, y te abre la mirada para otros lados. Esto de las clasificaciones, de buscar las imágenes. Nosotros, por ejemplo, estamos por ir al Doradillo y buscar a ver qué especies hay y relacionarlos con especies de vegetación, ¿no? Relacionarlos con las calles, a ver si están, todo un juego, un ida y vuelta que les permite en un proyecto poder englobar o mechar lo que hay en el libro. Y nos ha pasado en otras experiencias con los libros que tienen que ver con la naturaleza, las aves, el libro de las aves, hay otros libros también de vegetación, que ellos quieren ver todo. Imagínate con esto, poder tenerlo, poder verlo, ellos van a empezar, el grupo empieza a querer relacionarlo, pedir esto del plano también, cuenta con el plano del barrio y también buscar esas calles, qué es lo que hay, todo, la ubicación geográfica de las calles, lo que lleva al juego, ¿no? Estamos mucho en estas instancias de adivinanza, de rastrear, además buscar información. Se activó en la escuela el uso de las netbooks. Este año pudimos acceder a los técnicos que vienen desde el ministerio, y se activaron de vuelta el uso de las netbooks con acceso a internet. Entonces, también muy enriquecedor poder que ellos mismos puedan buscar esa información, que ellos puedan acceder al libro e ir, quien dice, completando y colaborando también, ¿no? Así que, si tuviera que volver a revisarlo hoy desde la mirada, desde el primer ciclo, haría algunos cambios de mis propuestas, muchos más lúdicos, y pensaría también esto os queda abierta esta propuesta de seguir pensando, aportando y buscando más información. Realmente en algunos casos uno quiere engrosar más, ¿no? Ver más de qué se trata esta calle. Austral es tan sencilla, tan simple lo que aporta, y sin embargo habrá más. Entonces eso también me queda como
aporte, poder estar con el grupo y a ver qué podemos aportar, qué actividad se puede proponer. Y por otro lado, también pensaba, mientras hablaba David, pensaba esto, ¿no? La importancia de la voz de los mayores, de esos abuelos, de esas abuelas, ¿no? 80 y pico de años, acá en el barrio hace poquito falleció una abuela de 89 años, venía de 90 y pico, perdón, venía de Italia y cada tanto nos reuníamos y contaba su historia, cómo era la vida allá, cómo era acá cuando llegó, cómo lo recibió, cómo fue recibida por la comunidad, y cómo también enseñar eso a los chicos, dónde buscar la historia de esas calles, ¿no? Mamá me contaba cuando vio el libro, dice, me acuerdo que en La Fontana cruzaba una calle que era el canal, vagamente recuerdo que había un canal, bueno, después lo taparon, bueno, esas cosas que si uno no investiga, no sabes o no lo hablas, lo ignorás. Así que también de llevar las voces de esos abuelos, abuelas, enseñar a hacer entrevistas, para poder recuperar la historia también del barrio de la escuela, del barrio donde vive o está inserto cada comunidad. Así que cada vez que lo voy viendo y ahora que los escucho, me van a ver anotando porque van surgiendo más ideas que se pueden aplicar y transponer a distintos proyectos. Este año las propuestas son más de proyectos educativos, más que estar ceñidos al diseño curricular. Menos en mi escuela y en todas las escuelas que hemos tenido de reuniones, no estamos tan abocados a lo que dice el diseño curricular, sino a proponer actividades que sean significativas y experiencias que los chicos o las chicas puedan recuperar y resignificar. Entonces, esto también me permitía, digamos, ir pensando en esas propuestas. Gracias, Lauri. Nos bueno, quedan tres mini bloques. Va a seguir Rodolfo con lo urbano, ¿no? Con la historia urbana, la construcción de esta ciudad como planificador urbano que fue. Luego viene un área estética y una crítica estética y todo que viene con la diseñadora y con Andrea, y finalmente con un cierre de calles y política con Eduardo y con Gonzalo. Estamos cerrando. Bueno, queremos escuchar dónde nace esta ciudad, quién puso la primera calle, para qué lado fue, cómo se construyó todo esto. Bueno, desde el punto de vista técnico, porque yo soy agrimensor, así que mucho aporte distinto no creo que tenga. De todos modos, la primera mensura, se puede decir, que hubo, dándole forma a la ciudad, fue la de Port Madryn, Argentina. Esa fue la primera mensura, el primer diseño urbanístico que arrancó con Trelew. A eso ya estaba el trabajo de los galeses en la parte de lo que es chacras. Todo lo que la divisoria de chacras ya estaba, y simplemente lo de Port Madryn se agregó al sector de chacras. El tema de las ejes, de lo que es referencias para los domicilios y las calles, en principio fue la calle Fontana y la calle Ecuador. Esas fueron los orígenes. La calle Ecuador, en lo que yo pude ver durante los 37 años que estuve en municipalidad, tuvo como idea que se siguiera proyectando hacia el lado de Gaiman. Pero por cuestiones de usurpaciones, esa calle quedó cortada. Entonces fue necesario proyectar, sin materializar la calle, a otros sectores. Por ejemplo, hoy en día la calle Berwin, que es continuación de Ecuador hacia el este, va a tener a futuro algún inconveniente de ese tipo porque no se proyecta materialmente la calle. La calle Fontana cambió con el tiempo a Irigoyen y hacia el norte con Avenida Los Trabajadores. Esos son los ejes iniciales de la ciudad.
Cuando la ciudad fue creciendo hacia el sur, hacia el sector de Chacras, se nos complicaba el tema de los domicilios. Entonces, al efecto de mantener la cuadrícula que nos permitía ordenar la ciudad hacia ese sector, fue necesario crear un tercer eje de referencia, tercer y cuarto eje, se puede decir, que son Cacique Nahuelquir y Soberanía Nacional. Esas calles tienen proyección hacia Gaiman, hacia el oeste, sin cortes. Entonces nos permitía determinar ejes de referencia con esas calles. No conozco en otra ciudad que existan este tipo de referencias, pero en definitiva nos está sirviendo para ordenar los domicilios en el sector de Chacras. Es decir, que hay 2.0. 3.0. 3.0, Ecuador, un chino, digamos, sí, 3.0. exacto. El calle Ecuador, con su proyección de Berwyn, la calle Fontana, con su proyección en Irigoyen y Avenida de los Trabajadores. Después tenemos Nahuelquir, más o menos la proyección de lo que sería Soberanía Nacional. Bueno, esas son las referencias. En cuanto a la historia, se puede decir que desde Ecuador hacia el norte se decidió colocarle el adicional, por ejemplo, de norte a las calles Belgrano, Rivadavia, Mitre, todas ellas tienen el aditivo de norte justamente para referenciarlas. Es una mezcla de lo que he visto en otras ciudades porque generalmente se adopta este y oeste, norte y sur con el mismo nombre de calle. Acá se mezcló un poco la idea porque Avenida de los Trabajadores, Fontana y Irigoyen, en lugar de ponerle este o oeste, simplemente se le cambió el nombre. Así es como Avenida, lo que es 25 de Mayo, se proyecta como España, San Martín como Italia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se usan dos lógicas totalmente distintas? ¿Dos Bueno, gobiernos? ¿Por qué? No sé exactamente qué, porque eso realmente viene de mucho tiempo allá, posiblemente del 1900. ¿no? Bueno, simplemente se tomó así para no generar mayor inconveniente, cambiando nombres de calle. Bueno, eso en cuanto a la historia, digamos, lo que es la urbanización entre yo lo otro que quería agregar en el aporte que pueden hacer los chicos desde la escuela, que es un tema que se habló en su momento en la municipalidad. Inclusive se hicieron concursos con los chicos de la primaria para que ellos propusieran, a partir de sus investigaciones, propongan nombres de calles. Y en algún momento creo que dio resultado, pero desde la docencia eso fue cortado, digamos, no progresó tanto. Pero la idea fue, que a mí particularmente me gustó mucho, que tuviesen propuestas de los chicos de tercer grado, cuarto, con los nombres de calle, con sus historias. Y a partir de ahí, hacer una especie de concurso y premiar al curso que propuso las calles y que se eligió con algunos premios. Eso creo que dio resultado una o dos veces nada más, pero bueno, simplemente se cortó ese aporte tan lindo de los chicos. En cuanto a la ubicación geográfica de las calles, es decir, por ejemplo, la calle Lafken, ¿dónde queda? Eso en algún momento hubo una especie de cuadrícula dentro de la ciudad, también técnica, obviamente, eligiendo sectores, sector noreste, sector sudeste, con ese tipo de orientación para ubicar una calle.
No dio resultado porque era, no sé si muy técnico, muy complicado, pero hubo, en principio, esa sectorización para poder ubicar una calle. También se estimó hacer con la numeración domiciliaria, con la altura domiciliaria, para ubicar un nombre de calle, utilizando calles principales. Por ejemplo, la calle Lafken, que queda a 2-3 cuadras de lo que sería Orís de Roa, tenemos, si mal no recuerdo, Michael Jones, por ejemplo, que es una calle conocida, y decir que la calle Lafken está sobre Michael Jones al 2500, por ejemplo. Esa fue una propuesta que difícil por ahí de entender para los que no son técnicos. Pero sí fue en ese momento cuando nosotros consideramos esa alternativa de orientar la ubicación de una calle, fue propuesta incluso con el correo, por ejemplo, con la gente que anda distribuyendo la correspondencia, con la gente de cooperativa en su momento, también hicimos aportes, y eso quedó, no sé si quedó plasmado dentro del libro, pero hubiese sido tal vez un aporte para futuro, de pensarlo un poquito más, de cómo se puede llegar a orientar la ubicación de una calle. El otro tema de la William Pugh, yo creo que teniendo presente que hay gente del Consejo Deliberante y de que la calle Diana Spencer no está tan utilizada por ser un sector de chacras, yo creo que tomamos el tiempo y sin perjudicar demasiado a la gente que vive en esas calles, de cambiar el nombre. De cambiar el nombre y simplemente señalizarlo. Que eso es un detalle que falta en muchos lugares, sobre todo en las chacras, de tener los nombres de calle y las alturas de los domicilios. Para cualquier persona que quiera ubicar un domicilio, si no tiene la altura, es muy difícil llegar. Bueno, dos disparadores, nos quedan 2 minutos nada más. Tamaño y circulación. Sí, es otra parte que queda todavía pendiente de dejar bien claro y bien plasmado, sobre todo cuando hay accidentes en las calles, cuando hay una avenida, por ejemplo, se cruza con una calle, el que tiene prioridad es el de la avenida. Pero desde el punto de vista de las ordenanzas no está claro cuál es avenida, cuál es calle, cuál es pasaje, etcétera, etcétera. Este tema yo lo planteé en su momento también desde el punto de vista técnico. Una avenida tiene que tener más de 25 metros de ancho, doble mano, sí o sí, doble mano, separadas por un bulevar, en lo posible. Hoy en día, por ejemplo, lo que es calle Colombia, no se lo puede considerar como una avenida por el ancho. Tampoco se le puede poner un bulevar. Entonces está tomado como una calle de doble mano. La calle Rawson, por ejemplo, que hoy muchos lo tomamos como una calle, hay tramos que es una avenida. Entonces tiene prioridad ahí la gente que cruza desde una calle o de un pasaje. También es destacable de que una avenida como la calle Rawson, si se aleja a los barrios, por ejemplo, puede terminar siendo una calle o eventualmente hasta un pasaje. Pero el nombre se mantiene al efecto de poder tener bien claro el domicilio de las personas que viven sobre esa arteria. Muchas veces me han discutido y no lo pude llevar a las ordenanzas, esas características de que el nombre de una calle puede ser avenida, calle o pasaje. Pero a la vez. A la vez, simplemente para mantener un orden en el domicilio de las personas. Eso es. Y por último, circulación. Conflictos sociales, luchas
por ejemplo, tenemos Margarita. Margarita cierra candado y dice, esta calle no pasa nadie. Otras circulaciones como las de mi barrio o del barrio Comercio, que se transforman en un chino básico, queja de los... ¿La circulación es un motivo de conflicto permanente en una ciudad? ¿Su sentido? Sí, de hecho se han cambiado en varias oportunidades los sentidos de circulación. Sin ir más lejos, en la calle Galina ha habido reclamos de vecinos cuando era doble mano, por ejemplo, o la calle Inmigrantes también cambió en algunas oportunidades de sentido de circulación. Desde el punto de vista de lo que es tránsito, es complicado a raíz de la trama vial que nosotros tenemos entre los. Es muy particular y mantener un sentido de circulación trae conflictos de uno u otro lado, de un vecino o del otro, porque todos quieren llegar rápido a su domicilio. Y si tienen que hacer 2 o 3 cuadras para mantener la mano, respetar la dirección, ya le molesta. Entonces, según el peso político, a veces ha cambiado en función de eso. Hoy en día creo que se mantiene bastante bien, se mantiene bastante ordenado. No he escuchado cambios de dirección, de sentido de circulación. Así es que dentro de todo la gente se va acostumbrando a eso, a ese orden y está tranquilo, digamos, en el sentido de que no hay reclamos. Lo otro que influye mucho al sentido de circulación son los accidentes, obviamente. Y para las aseguradoras, que hoy en día cada vez es más importante tener el vehículo asegurado, tenemos que tener el orden desde el punto de vista legislativo bien claro cuáles son las calles con doble mano, simple mano, o tener muy claro eso. Y básicamente la señalización, que es otra cosa que está faltando mucho y cada vez hay menos en la ciudad. Gracias, Rodolfo. Queda para otro debate el tema del uso de las calles, porque tiene un uso central, la circulación vehicular, pero puede tener usos alternativos, depende de la sociedad, depende de la propuesta. Hay montones de ciudades donde las calles se cortan para festejar, se cortan para jugar, se cortan para peatonalizar, se cortan para un montón de razones, y eso expresa también qué hacemos con las calles como comunidad, cómo las usamos, que quedará para otro trabajo. Vamos ahora a pasar a la parte del diseño. Eli, queremos escucharte cómo fue construir este libro, qué pueden encontrar ahí, cómo recorriste este camino estos 2 años. Contanos. Bueno, fue un proceso arduo porque anteriormente nunca había hecho un libro infantil, pero sí ilustrado, así que tuve que mirar muchísimos referentes para ver cómo encarábamos este trabajo. Y también leer mucho, ¿no? Porque también teníamos que conocer el material, qué es lo que habían investigado, para ver cómo también lo organizábamos. Como sabíamos que el libro era dirigido a niños y niñas en edad escolar, entonces decidimos trabajar un libro hipercolorido, con una amplia paleta de colores para que los niños no se aburran, sea lúdico, y aparte también puedan descubrir nuevas cosas mientras pasan de página, ¿no? Y aparte también tengan ganas de completar todos los ejercicios y tareas, y también intentando que los niños decidan investigar más porque les interesó el material. La verdad que el trabajo fue muy gratificante para mí, porque también aprendí muchísimas cosas que no sabía, y también me despertó la curiosidad
para conocer mi propia ciudad, que es de Zárate. De hecho, siento que después de haber leído el libro, haber trabajado sobre él, siento que conozco más Trelew, que nunca estuve ahí, y espero tener la oportunidad de conocer, descubrir también, redescubrir mi propia ciudad. La verdad que eso fue muy lindo. Y aparte también, es gratificante también aportar también algo desde mi lugar como diseñadora, para que los niños y niñas aprendan y tengan nuevos conocimientos también. Gracias, Eli. Quiero contarles, Eli, a los demás que llegamos a la versión final número 28. 29. ¿Te acordás que corregí una imagen? Sí. Sí. ¿Vieron cuando le envié a la diseñadora? Acá está, basta, borrador final, hubo 29. Bueno, Eli, gracias por todo. Seguimos encontrando errores, va a haber muchos errores, se sigue construyendo. Ha sido una protagonista invaluable en esto. Todo el trabajo es original, es a mano, es hecho por vos. Andrea, contanos un poco tu perspectiva del libro, tu aporte. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente, Eliana, un trabajo enorme el que hiciste, porque muchas páginas, además, y muchos aportes distintos de todas y todos quienes participamos. Así que felicitaciones por el trabajo final. Y agradecida en primer lugar, José María, a vos por la invitación a sumarme al libro y a la fundación, bueno, y a las compañeras y a los compañeros que también están presentes en el libro. Mi aporte, además del cuadro que hay en una de las páginas, que pertenece a mi última muestra, fue también a partir de actividades. José me dice, André, ¿querés participar en el libro? Estamos armando ahí con la fundación un libro sobre las calles de Trelew. ¿Te gustaría participar? Sí. Bueno, una vez que le dije que sí, digo, bueno, ¿sobre qué? ¿Haciendo qué? Y pensé en algo que me pasa y que seguramente les pasará a ustedes en la ciudad en la que cada uno vive, y es que por ahí vamos a un lugar y no nos dimos cuenta que llegamos a ese lugar. Vieron que recorremos la ciudad siempre como por los mismos caminos. Entonces pensé, ¿por qué no armar alguna actividad que tenga que ver con dos cosas? Primero, con el prestar atención en el lugar por el que vamos circulando. Y en segundo lugar, ¿por qué no pensar también en alguna actividad que luego de prestar atención nos permita imaginar, no sé, cómo nos gustaría que fuera, qué podemos hacer para mejorar ese lugar? Y un poco el texto muy breve que escribí, y más aún las actividades tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con generar algunas prácticas muy sencillas y muy cotidianas para propiciar estas dos cosas, el prestar atención y el imaginar. Y coincido en lo que decía Eliana, ¿no? En que a partir de la lectura del libro y de pensar cómo podría responder a alguna de las actividades que plantearon Vivi y Laura, también me ayudó a ver la ciudad en la que vivo desde hace tantos años y la ciudad en la que nací de otra manera. Creo que si tiene una fortaleza el libro de las calles de Trelew es esa, ¿no? Es permitirnos revisitar nuestra ciudad y resignificar nuestra ciudad a partir de lo que el libro plantea. Así que decía eso Magalí y también el resto de las compañeras y los compañeros que hablaban, y es una de las fortalezas del libro. Como es una fortaleza del libro el rescate de los murales, ¿sí?
que también están ahí en las paredes y que por ahí los pasamos de largo y que bueno, que estén plasmados, más allá de que es la función del mural, ¿no? Estar en la pared, pero rescatarlo también nos permite que estén presentes en el libro, digo, nos permite ponerles atención desde otro lugar. Hay muchos murales en nuestra ciudad que son muy hermosos, y puede ser una manera o un circuito para recorrer la ciudad, ¿no? Ir de mural en mural recorriendo la ciudad. Así que eso es una de las cosas que me encantó del libro. Otra de las cosas que un poco quise rescatar yo desde las actividades que planteé es hacer como una especie de paralelo entre cómo recorremos la ciudad en función de nuestras emociones, en función de cómo nos sentimos ese día, sobre todo pensando en los niños y las niñas, ¿no? En que si estamos tristes, por ahí el viaje dura más, o si estamos contentos y queremos llegar rápido a la casa de un amigo, de una amiga, el viaje seguramente se va a hacer más largo, también de las ganas que tenemos de llegar, y lo pensé, o pensé las actividades desde ese lugar como más experiencial de la recorrida por la ciudad. Y también a partir de actividades que tengan que ver con la simbolización, ¿no? y con la expresión, que no deja de ser esto de imaginar. Imaginar qué puedo hacer en la ciudad, qué puedo hacer con elementos de la ciudad, por ejemplo, con las hojas de los árboles de la ciudad, y también imaginar cómo puedo hacer para que todos vivamos mejor en la ciudad. Así que un poco ese fue digamos, mi intención con las actividades. Estas dos cosas que vuelvo a mencionar, de prestar atención, de focalizarnos y de pensar cómo nos gustaría que fuera, ¿no? De ejercerla o de ejercitar la imaginación. Gracias, André. Bueno, pasamos al último bloque antes de escucharlo a Juan. Quiero presentar a dos compañeros de trabajo, gente que quiero mucho, que valoro mucho, dos luchadores y que tenemos una infinidad de cantidad de coincidencias y de admiraciones, o por lo menos yo hacia ellos, pero también de discrepancias políticas, notorias y públicas. Y cuando pensé el libro dije, voy a buscar la otra mirada, la mirada de luchadores populares, de gente comprometida, y por eso lo convoqué a Gonzalo Pérez Álvarez, un historiador, lo conocido por todos en nuestra comunidad, para los docentes que a lo mejor no lo conocen, ha escrito mucho por lo regional, pero también es un defensor de las luchas obreras, entre otras luchas. Entonces le dije, Gonzalo, querido, hagamos un libro juntos, ¿dónde están los luchadores obreros en nuestras calles? ¿Qué te parece si haces un aporte con eso? Es un aporte maravilloso, que queremos escucharte, Gonzalo, y después vamos con Eduardo. Ya te voy a presentar a Eduardo. Gonzalo, tus 15 minutos o menos, no más, porque estamos pasadísimos. Vale, creo que va a ser en menos tiempo. Te agradezco mucho, José, le agradezco a toda la gente de FUDEPA y bueno, a todas y todos quienes somos parte de esta actividad y de este proyecto. Bueno, José lo decía, ¿no? Él me propuso pensar esto, cómo los nombres de la clase obrera en las calles, ¿no? Y yo un poco formulé esta idea de que las calles las hace la clase obrera, pero que en general sus nombres no quedan en ellas, o por ahora no vienen quedando en ellas. Y bueno, arranqué de una reflexión que recordaba cuando me propuso José que escribiese sobre esto, me puse a pensar por dónde encarar, ¿no? Muchas veces es difícil, y me acordaba en un acto donde un viejo militante trotskista, que en ese momento era parte de un movimiento de desocupados, Abel Rojo, hacía una reflexión en la Plaza de Independencia de Trelew, creo que por el año 2000, sobre que las calles, las plazas,
los escalones de las escaleras, todo tenían una sola cosa en común, que es que están hechos los obreros y las obreras, ¿no? Y desde ahí a mí me pasó, y un poco reflexionando sobre algunas cosas que ya dijeron varias de las compañeras, recuerdo especialmente recién a Andrea, esta idea del caminar la ciudad pensándola desde otros lugares, ¿no? A mí realmente me pasó que después de escuchar ese discurso, esa oratoria de Abel, empecé a ver la ciudad de otra manera, ¿no? Esa idea de que cada calle, cada casa, cada cosa que compramos tiene una cosa en común, que es que son fruto del trabajo humano, o sea, son una creación de las y los trabajadores. Y entonces, bueno, a partir de eso tratamos de pensar cómo detrás de cada calle, en definitiva, uno puede pensar que hay miles de obreros que han realizado su forzada labor, al calor o al frío del día, que ellos son quienes construyeron la ciudad, pero que sus nombres después no quedaron en la historia. Igual que uno podría pensar que cada edificio, cada casa, ¿no?, tiene el resultado de trabajo de un montón de gente que en ese edificio, en esa casa, no quedaron sus improntas, no quedaron sus nombres, sus apellidos, sus historias. Y ahí este libro muestra un dato impactante, ¿no? Apenas unas 10 calles de Trelew, sobre su totalidad, llevan nombres de obreros. De esos, varios, quizás lo puede comentar mejor alguna cosa Eduardo luego, Eduardo Cittadini, son por haber sido desaparecidos por la última dictadura militar, y otros son militantes sindicales a nivel nacional. Pero, que era lo que a mí me interesaba especialmente, esto último, si nos quedamos solo en los trabajadores de la ciudad, que son recordados con sus nombres en las calles, por su militancia obrera, explícitamente en Trelew, no deben ser más de 3 o 4. Y sin embargo, la historia de Trelew es una historia de trabajadores, ¿no? Nuestra ciudad, también una de las compañeras hacía referencia a cómo Trelew se inicia siendo punta de rieles, y en definitiva nuestra ciudad fue fundada por un campamento obrero, cuando comenzó la construcción del ferrocarril en 1886 desde Trelew, mientras otro grupo de obreros lo hacía desde Puerto Madryn. Fueron 2 campamentos obreros que construían al mismo tiempo las 2 ciudades más pobladas de nuestra región, ese tren que surcó y que en gran medida construyó nuestra región hasta su lamentable levantamiento, su lamentable clausura en 1961. Y desde esos mismos años empezaron también las medidas de lucha. Ya en 1886 hubo una huelga durante la construcción del ferrocarril, los trabajadores construyeron sindicatos, mutuales, cooperativas, bibliotecas, escuelas, grupos de teatro. No lo puse, pero como también bien dijo una de las compañeras que habló antes, clubes de fútbol y muchísimas otras instituciones que hoy son parte de nuestra historia y de nuestra realidad, ¿no? Y la verdad es que cientos de nombres obreros pueden recuperarse y deberían nutrir, creo, la nomenclatura de nuestras calles. Podemos encontrarlos en libros como los de Matthew Henry Jones, en Trelew, un desafío patagónico, y en muchos otros donde hay muchos de esos nombres que han construido la historia. Y yo pensé también que en esto del construir, muchos obreros lamentablemente también han fallecido mientras hacían sus tareas laborales por las malas condiciones de trabajo que sufrieron, que sufren, y lamentablemente la gran mayoría de estos ni siquiera tienen un recordatorio. Y ahí reflexionaba, por ejemplo, en la puerta del shopping de Trelew hay una placa recordando a uno de ellos, César Lino Guanimán, que falleció al caerse una pared por el viento, como por ejemplo en la última gran ampliación de Alvar murieron 11 obreros por una situación parecida, y sin embargo esos nombres, esas historias, en general han sido hasta hoy borrados, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con que seguimos construyendo una historia que supone que los cambios solo los generan las grandes personalidades, ¿no? Quienes tienen el poder, como los empresarios, los funcionarios, los políticos, las figuras nacionales. Y por lo menos para mí, como historiador, aquellos que generan las mayores transformaciones son en general quienes sufren las peores condiciones de vida. Justamente por algo bastante normal, porque son quienes están más interesados en modificar sus condiciones de vida. Quienes están arriba, quienes están viviendo bien, suelen intentar sostener las cosas tal cual son, y aquellos que buscan transformarlas suelen ser quienes más sufren las injusticias. Y hay además otro factor, que justamente creo que este libro aporta mucho para superarlo, ¿no? Y bueno, quienes escribimos historia también tratamos de hacerlo, pero a veces no encontramos los formatos adecuados para que llegue
a un mayor público, y creo que este libro es una gran apuesta en ese sentido. Es otro factor que hace que los nombres de los trabajadores no queden en nuestra memoria, en nuestras calles, en nuestra historia, es justamente que conocemos poco de nuestra propia historia, de nuestra historia regional. Y en parte, por ejemplo, nos hemos creído aquello que nos machacaron de que en Trelew no pasaba nada, de que en la Patagonia no pasaba nada, y no hay nada más errado que eso, ¿no? Todas y todos hacemos la historia día a día con cada decisión, y además en nuestra región en particular han sucedido hechos que justamente han transformado la historia regional. En estos días vamos a estar conmemorando, ahí Juan Aguilar cumplió un rol muy importante en eso, los 50 años del Treleguazo, con varias actividades, y en ese sentido se pueden compartir mucho más. Hay una serie de actividades también propuestas que creo que son muy interesantes, y es muy interesante especialmente que, por ejemplo, en esas actividades se propone tratar de reconstruir algunas de esas historias, algunas de esas memorias de trabajadoras, de trabajadores, y yo, por ejemplo, en particular propongo reconstruir, retomar los nombres de dos mujeres obreras, dos dirigentes sindicales, que son Eva Nudelman y Ana de Ibarra, que son las dos fundadoras del sindicalismo textil en Patagonia, o las dos primeras dirigentes de los sindicatos textiles en Patagonia, allá por los años 50 y 60. ¿no? Ana de Ibarra fue dirigente y fundadora del Sindicato Textil de la Patagonia, que tenía su sede central en Puerto Madryn, y Eva Nudelman fue la primera dirigente y fundadora de la Asociación Obrera Textil en la ciudad de Trelew, hasta la Intervención Nacional de 1963. ¿no? O sea, esas mujeres fundaron el movimiento textil, fueron parte de la fundación de los movimientos obreros en nuestra región, y creo que entre tantos y tantas cuyas historias y memorias podríamos recordar, podrían ser parte de nuestra memoria, de nuestro diario transitar por la ciudad. Muchas gracias, José, por hacer Gracias, parte de este proyecto tan lindo. Qué lindo escucharte. Gracias, Gonzalo. Bueno, Eduardo, nos toca, yo quería encontrar temas más, no oscuros, sino con menos luz, darle más presencia en las aulas sobre las víctimas de nuestra sociedad, y cómo eso puede haber sido reflejado en las calles, tanto la omisión, como dice Gonzalo, como el recordatorio. Por eso lo convoqué a Eduardo, porque Eduardo y un colectivo importante, luchador en Trelew, peleó porque uno de nuestros vecinos que fue desaparecido, familiar suyo, pudiera finalmente quedar registrado en la historia de nuestra comunidad con su nombre en una calle. Y las generaciones que vengan, sus hijos, sus nietos, podrán transitarla recordando una víctima de nuestra comunidad, de la opresión. Por eso te invité, Eduardo. Me gustaría que aportes qué significó para vos y para el colectivo que te ayudó que esto se concrete, qué te parece que debiéramos rescatar esto en el aula, cómo lo imaginás, escucharte libremente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, José, a FUDEPA por invitarme a sumarme a este proyecto maravilloso con un par de páginas, básicamente sobre una historia familiar. Antes quería comentar, a partir de lo que han ido diciendo y comentando todos, van surgiendo un montón de ideas y conexión de cables, ¿no? Yo nací y me crié en Trelew, pero mi familia de alguna manera es originaria de Gobernador Gregores. Ahí nacieron 9 de mis hermanos, somos 11. Y en Gregores, a algunas calles se les asignan nombres de personas vivas. Hace un rato comentaban esto de los intendentes. Bueno, en Gregores se menciona, se nombran calles de personas vivas. Si hay debate sobre personas muertas hace 100 años, imagínense lo que puede pasar con personas vivas, ¿no? Así que tiene sus riesgos para la convivencia social, pero es interesante. Yo estuve en algún acto donde a algún viejo le dieron su calle y es muy emotivo. Los nombres de las calles de un pueblo son como, estaba pensando, como el índice de su historia, ¿no? de sus contextos históricos, de posicionamientos ideológicos, de sus disputas, como ya mencionaron. Pasa que en general solo vemos eso, ¿no? El índice, y conocemos algo de algunos hechos muy notables, personas muy conocidas, pero después de la mayoría de las personas, de los hechos, de las fechas, no tenemos ni idea de qué se trata, incluso de las calles donde vivimos. Y en ese contexto, las características de la calle
Ricardo Cittadini tiene cierta semejanza con la realidad, con la historia, ¿no? José comentó que en su investigación se encontraron con varias calles sin nombre. Bueno, en el caso de Ricardo Cittadini es un nombre sin calle, en realidad, porque aún no está trazada, solo se aprobó en una ordenanza, pero no hay calle, es un pedazo de un campo. El otro día, cuando fueron los 50 años, hicimos un acto en el campo, básicamente. Y bueno, él, como todos los desaparecidos, son personas sin nombre, con nombre, con familia, con historia, pero sin cuerpo. Así que encontré una analogía muy interesante entre la realidad y lo que pasa, o lo que pasa en este caso en la calle. Y además la calle Ricardo Cittadini es una calle muy cortita, como decía recién, es una calle proyectada, no tiene cartel, está en los bordes de la ciudad, en el barrio 22 de agosto, bueno, eso no es casual, que es la fecha de la masacre de Trelew en 1972. Creada en la misma ordenanza se creó la calle Eduardo Ricoy, que también es un desaparecido, militante y muy amigo de mi hermano, también originario de Gregores y criado aquí en Trelew. Ricardo nació en 1954, se crió en Trelew, estudió en el colegio de los curas salesianos, o sea, hizo una infancia y adolescencia común a cualquier pibe a la que hicimos todos, ¿no? Y en el 73 se fue a La Plata, también como muchos chicos que migraban a las grandes ciudades, sobre todo antes, cuando no había tantas opciones universitarias acá. Y allá en el 73 empezó a estudiar, a militar, en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, hasta 1976, cuando fue secuestrado en Buenos Aires. Ahí, bueno, obviamente la época de la dictadura, la búsqueda familiar infructuosa, llena de mentiras, y con el regreso de la democracia, la esperanza, primero de aún encontrarlo con vida, al principio, rápidamente eso se desvaneció, pero se reemplazó por la esperanza de justicia. La causa empezó, patrocinada por el CELS, hasta las leyes de punto final y evidencia de vida. Bueno, en estos días justamente se está dando la película Argentina 1985, ¿no? que abarca un poco esa etapa, por supuesto, con algunas diferencias con la historia, pero es interesante para recuperar algunos debates. Y de ahí hay mucho silencio, mucho nada, incluso familiar, hasta que se reabren las causas a partir de la anulación de las leyes, y en el 2005 nosotros logramos reabrir esta causa, y muchos años después, en el 2016, 11 años más tarde, logramos la condena de 2 ex policías, Nicomedes Mercado y Miguel Biollas, a una pena muy baja, pero condena al fin a 5 años domiciliarios. Y esto es un pequeño aporte a la historia y a la justicia. La Comisaría 28 de la Federal es la primera comisaría de la Federal declarada oficialmente como centro clandestino de detención. Fíjense, imagínense lo que era la red de comisarías de Capital en esos años, bueno, estaban todas limpias. Y Miguel Biollas es el primer comisario de la Federal condenado. Bueno, y la historia, la búsqueda de justicia de los restos de Ricardo sigue vigente, también como la disputa por los nombres de las calles. Parece que el libro me pareció muy bueno por eso, ¿no? Porque le da contenido a un índice para generar debates, controversias, discusiones, que, bueno, ojalá se estimulen cada vez más. Pero esta presentación me trajo otra historia familiar. En mi familia hay 2 grandes historias familiares. Esta es una, por supuesto, la de Ricardo. Pero Magalí al principio mencionó que había una calle que hacía referencia a Aeroposta Argentina. La verdad que no lo sabía. Y eso me conecta directamente también con mi familia, con mi vida, porque mis viejos en su luna de miel, en 1946, tuvieron un accidente con un avión comercial de pasajeros de la Aeroposta Argentina, en el noroeste de Santa Cruz. Estuvieron 5 días en el avión, tapados por la nieve, porque era en julio, hasta que fueron rescatados, y entre los alimentos que tuvieron que compartir, que racionar, estuvo un piso de la torta de bodas. Bueno, mi vieja Catalina Sánchez de Cittadini, con 97 años, es hoy la única sobreviviente de aquel episodio. Y bueno, y volviendo al libro, y para cerrar, simplemente quiero decir que este es un libro que uno pega un vistazo y lo que ve básicamente es muchísimo laburo. Que es un laburo, un producto además muy útil, ayuda a despertar la curiosidad, a pensar, a debatir, nada menos. Es el resultado de un gran esfuerzo de diseño, sin dudas, pero también de contenidos. Así que felicitaciones a todos, a todas, quienes contribuyeron con esta iniciativa, y sobre todo, por supuesto,
a José y a Eliana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, Juan Aguilar, legislador, presidente del Consejo, colega y felizmente docente y un ser muy apreciado por mí. Juan, cerrá esto. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué podemos hacer en los años que vienen, los que estén en política, los que estén en el legislativo, para pensar las calles de la ciudad? Tenés todo el micrófono para cerrar este momento. Bueno, gracias, José. Bueno, primero saludo a todos que están presentes de esta charla conversatorio. Siempre lo hacen y yo se los agradezco porque es un buen espacio de debate. En principio, contar en referencia al libro específicamente que en la sesión legislativa de hace muy pocos días atrás, el 22 de septiembre, he presentado un proyecto para declarar de interés municipal el libro que ha realizado FUDEPA con su... básicamente fundamentando la decisión en dos cuestiones. En el conocimiento desde lo urbanístico que genera el libro, y también las connotaciones sociales, políticas e históricas que lo refleja a partir del detalle de cada una de calles con su nombre. Y esos dos elementos decidí resaltarlos específicamente en el proyecto presentado porque hay entiendo una tendencia a poner en valor, o al menos en una primacía a lo urbanístico sobre el elemento del histórico, cultural, lo social, lo político, al pensar las calles, ¿no? Se lo piensa más desde el punto de vista del urbano, de lo valorativo, por decirlo de alguna forma. E incluso aún más, en ocasiones se lo tiende a reducir a lo catalán. Y en realidad se deja un plano de casi... Se corta, Juan. Con sus denominaciones. Que aquí quiero expresar en realidad es problemático, que es el elemento político histórico que tiene cada una de nuestras calles. Siempre trato de traer algún hecho práctico que me permita dimensionar la discusión. En el Consejo Deliberante hemos tenido debates interesantes sobre la cuestión de los detalles, como bien se ha dicho aquí. Corto la cámara porque me dicen que tal vez se escucha mejor así. Mejor. Básicamente, por ejemplo, la reflexión de un colega me llamó la atención cuando discutíamos esta cuestión de calle Roca y demás. Me sorprendió una frase de un compañero que argumentó su postura contraria, planteando que las calles son parte de la historia de Trelew y en consecuencia deben respetarse. Y en consecuencia no deben discutirse. Obviamente que esta concepción se centraba, ¿no? Como por ejemplo la idea de que la historia es una sola, no puede ser discutida, la idea de que la historia de las ciudades, ¿no? Ha sido escrita sobre una base de un consenso indiscutido y total y que en consecuencia no puede ser discutido, la idea de que la historia no es un ascenso social y en consecuencia no puede ser discutida, y sobre todo, tal vez más coyuntural, la idea de que los legisladores con autoridad para discutir la historia de nuestras calles son los del pasado y que los del presente no podríamos tener estatura para poder discutir los criterios para denominar nuestras calles. Por supuesto que no compartí ninguna de esas apreciaciones, ¿no? La historia no es una sola, la historia representa intereses, está sometida a revisión, y además entiendo que puede ser discutida en cualquier momento, siempre y cuando se tengan los fundamentos para poder hacerlo. Y en eso, lo paradigmático fue lo que ya varios reflejaron, nos dijeron, fue el de calle Roca. Para hacer una breve referencia y no repetir cosas que ya se han dicho, que en el 21, con
2 concejalas hemos presentado este proyecto para cambiar el nombre de la calle Roca, fundamentado en numerosos antecedentes de una gran cantidad de ciudades del país que ya lo habían hecho, pero agregándole un elemento, un condimento que, al menos en la revisión que pude hacer de este tipo de procesos, nunca estuvo presente cuando se discutieron cambios de nombre de calle, que fue el siguiente. Nosotros proponíamos que no solamente se cambiara el nombre de la calle Roca, sino que además se abriera un proceso de consulta a las comunidades, a las organizaciones, a los referentes y a las personas que se autorreconocieran como mapuche tehuelche para definir un nuevo nombre. Y todo esto bajo la conducción de la División de Pueblos Originarios de la ciudad de Trelew. Es decir, que planteábamos que había que cambiar el nombre de la calle Roca, pero además de eso, que no decidiéramos los legisladores el nombre, sino que eso se abriera una consulta desde el sector que se había originado el pedido, que eran los pueblos originarios. Bueno, es historia conocida lo que pasó, resistencia de una minoría activa, la ciudad de Trelew, al cambio de nombre de calle, amplia difusión de los medios de comunicación a esta posición, tomando incluso una posición al respecto, ¿no? En contra de la normativa nueva que planteábamos, aprobación de la ordenanza por parte del cuerpo y veto de la Municipalidad de Trelew en función de los reclamos de gran parte de la vecindad, o de una parte de la vecindad. En mi visión y un poco la distancia de lo ocurrido, ya esto hace un año que pasó más o menos, obviamente que mi primera conclusión es que lo que se discutía de fondo no era el cambio de nombre de calle en el DNI, como se planteaba, o los impuestos municipales, sino que en realidad la discusión de fondo era otra cosa. La discusión de fondo era una idea de la historia, una idea de la concepción de la historia, de sus referentes históricos, ¿no? La cuestión, obviamente, que no fue el catastro principal, ni cambiar los nomencladores de toda la calle Roca, que decían cuánto va a costar cambiar todos los nomencladores de la calle Roca, sino que la discusión en sí misma era Roca. Y esto era totalmente legítimo que se planteara esos términos, pero sucede que se planteaba subterráneamente bajo otras excusas, ¿no? Bajo las excusas de los problemas que iba a generar el cambio de la calle, en el DNI, en el carnet de conducir, en los impuestos municipales, etc. La segunda conclusión que puedo dar de ese proceso es que, como ya se ha dicho aquí en todo el conversatorio, de manera muy interesante, es que debajo de nuestras calles no solamente encontramos obras de agua, cloaca y gas, sino que encontramos además un subsuelo de identidad muy profundo y poderoso que está ahí, que uno puede, a ese sentido de un subsuelo de identidad poderoso, puede estar a favor, puede estar en contra, pero lo cierto es que está. Cuando se plantean estas discusiones, emerge, digamos, del subsuelo para plantearse en el escenario público. Esto no pasa siempre, por supuesto. Como bien lo han señalado aquí, cuando se cambió el nombre de la calle William Pugh por Lady Di o Diana Spencer, no hubo ninguna discusión, cero debate, ni siquiera hubo ninguna oposición al respecto, fue todo extremadamente silencioso, casi burocrático, diría. Lo mismo en otros casos anteriores, pero lo cierto es que el más significativo aquí se ha mencionado, ¿no? del cambio del nombre de William Pugh por Diana Spencer. Y allí no pasó nada, allí no hubo discusión, allí no había vecinos involucrados, allí no había cambio de nombre en los impuestos, allí no había nada. Entonces, insisto, lo que se discutía en realidad era la historia, más que la calle y su cuestión catastral. Para tomar 2 o 3 puntos que se han mencionado aquí y tal vez aportar un dato, en el caso de la calle William Pugh, si no me equivoco, coexisten ambas. Coexisten William y Diana Spencer, porque Diana Spencer está ubicada en la parte de la zona de Chacras de la ciudad de Trelew y William Pugh en otra zona. Creo que coexisten ambas si no me equivoco. Es más, cuando se dio el debate de la calle Roca, convocamos al Consejo Liberante a vecinos de la calle Diana Spencer para preguntarles qué había sucedido cuando cambiaron el nombre de la calle. Y los vecinos dijeron, bueno, un día nos enteramos
por una boleta de un servicio público que había cambiado el nombre de la calle, y eso fue posteriormente modificando cada uno de nuestros tributos, el DNI, etcétera, pero nadie nos consultó, y un día nos encontramos que nuestra calle había cambiado. Es decir, fueron vecinos al Consejo Liberante el año pasado y dijeron, bueno, sí, vivimos en Viena Spencer, y no pasó nada, no pasó nada. Tampoco se nos consultó, obviamente. Además de eso, muy interesante lo que agregó uno de los participantes respecto a que en Gregores los nombres de las calles son de personas vivas. Bueno, aquí en Trelew no se puede hacer eso porque nuestra Carta Orgánica nos establece que tienen que pasar 10 años de la muerte de la persona para poder denominar con su nombre una calle. Es decir, que estamos sujetos a una cláusula de nuestra normativa general que nos obliga a esperar 10 años de la muerte de la persona para poder proceder a esa modificación o denominación. Entiendo que el espíritu de los constituyentes debe haber sido separar eso de las pasiones políticas del momento, no lo sé, supongo, debe haber sido alguna de las razones, pero es un buen debate, interesante. Tomo otra cuestión respecto a la calle Cittadini. Es cierto lo que mencionaba Eduardo, es cierto, hoy se aloja en el barrio 22 de agosto, y sinceramente todavía no es calle, es verdad. También comentarle a él que tenemos la iniciativa o la propuesta tal vez de cambiar la ubicación de esa calle para darle otra centralidad. Así que lo han expresado algunos concejales que tal vez una buena sea igual esa calle para darle otra centralidad. Así que eso lo estamos analizando también. Y como bien lo dijo Gonzalo Pérez Álvarez, actualmente varias personas que formamos una mesa de organización de actividades vinculadas con el Treleguazo estamos proponiendo que un pasaje de la ciudad se llame Treleguazo, intentando reivindicar ese hecho histórico a 50 años de su suceso, y para poner justamente sobre la ciudad hechos históricos propios. Como bien decían ustedes al principio, recordamos más lo lejano que lo presente o lo local. Bueno, queremos reivindicar lo local, queremos que una calle de nuestra ciudad se llame Treleguazo, para poder justamente poner en valor ese hecho social, político, histórico de nuestra ciudad. Para finalizar, José, salvo que haya algunas cuestiones que sirvan como disparadores, mencionarte que reconozco profundamente la obra que han hecho, profundamente. Han encarado un trabajo que es inédito, que es importante. Han generado una obra con contenido didáctico, urbanístico, y han tenido que sortear, me consta, no pocas lagunas burocráticas para poder llevar adelante esa obra, y la verdad que lo han hecho con mucho ímpetu, con mucha insistencia, a veces con enojo, justificado, y la verdad que esto va a poner una piedra hacia adelante para poder continuar esta obra. Como presidente del Consejo, obviamente que me encantaría que, una vez que hayamos aprobado esta declaración de interés que propongo, el libro se encuentre alojado en nuestra página web para la consulta de los vecinos y vecinas. También nos comprometemos a hacer una humilde distribución del libro en instituciones de la ciudad, sobre todo bibliotecas populares, para que tengan este libro a su alcance. Muy importante. También decir que es una gran ayuda para nuestro digesto municipal. El Consejo Deliberante tiene un digesto en donde agrupa toda la normativa local, y la verdad que va a ser de gran ayuda para ese digesto municipal del Consejo Deliberante tener este libro, porque la verdad es que ha sido una tarea compleja y dura poder a los concejales y concejales que quieran trabajar sobre esta temática. Y además, como bien decía recién anteriormente, va a ser un piso para cambios o posteriores denominaciones nuevas. En ese sentido, asumo el compromiso de poder firmar un acta con acuerdo con FUDEPA para poder establecer que cada vez que haya una calle que se modifica o una calle nueva, se pueda transmitir la información a ustedes para que puedan justamente seguir compilando esta información y trabajando hacia adelante con procesos de actualización de la información que ya han recogido. Así que en ese sentido, nuestra colaboración también va a estar predispuesta para poder hacia adelante generar ese compromiso de ir generando mayor masa crítica en el trabajo de actualización.
Me quedo con 2 o 3 cuestiones que Rodolfo ha planteado, muy interesantes respecto a las ordenanzas hacia adelante. Rodolfo, me gustaría convocarte para escucharte con mayor profundidad. La verdad que fueron dos o tres puntos muy interesantes desde el punto de vista de lo normativo, así que los tomo como disparadores para pensar hacia adelante. Y bueno, agradecer como siempre a FUDEPA por la invitación a participar, valorar nuevamente el trabajo que han hecho, el diseño, que es hermoso, también valorarlo, a quien se encargó de eso, y interesante que pongamos esta cuestión sobre la mesa para discutir. Porque discutir las calles de la ciudad es discutir la nomenclatura y es discutir la historia de la ciudad, la historia, sus referentes, el presente, el futuro y lo que viene. Así que para eso siempre predispuesto. Gracias por la invitación. Gracias, Juan, muy amable, felices palabras, me alegra mucho. Amigos, les hemos juntos legado a la ciudad una obra que estaba pendiente. Sintámonos felices de haberlo hecho juntos y empecemos a soñar la próxima. Chao, que la pasen bien, hasta pronto. Muchas gracias.